bienvenidos. Estamos de nuevo aquí en el ciclo de entrevistas Cáncer, es el principio de una nueva etapa. Y en esta ocasión contamos con la participación de Mireia Coma-Cros, que es profesora de yoga y es la encargada de, junto con su equipo, de haber introducido el yoga en el sistema sanitario. Ella es profesora de yoga, imparte clases en varios centros y ha publicado un libro que luego nos explicará qué es que es Yoga para alejarnos del dolor. Luego nos explicará. Y bueno, bienvenida, Mireia. Hola, muchas gracias por invitarme, un placer. Nos gustaría que te presentaras un poquito y bueno, luego te haremos unas preguntas sobre cómo has aplicado. Sí, yo empecé a practicar yoga muy joven, cuando era adolescente, y bueno, a lo largo de estos años pues pude experimentar muy bien cómo funcionaba el yoga en mí, pero no sabía cómo podía actuar en personas con diferentes situaciones más complejas. Entonces, en 2007 yo trabajaba como educadora social y empecé a introducir el yoga en personas a compartir el yoga con personas que tenían situaciones de trauma muy severo, muy complejo. Era gente que estaba en la prisión, eran mujeres que habían sido o eran víctimas de violencia de género, etc. Entonces fue para mí muy impactante ver los efectos del yoga en personas que pasaban situaciones tan adversas, ¿no? Fue como sentir el poder del yoga. El yoga es realmente para todo el mundo. Entonces, hace como unos 10 años, una amiga mía tuvo un cáncer muy severo y era una mujer muy joven y me planteé lo mismo. Pensé, bueno, a ver, el yoga puede ayudar, supongo que también puede ayudar a personas que están con un cáncer, con diagnósticos tan difíciles y tratamientos, etcétera, ¿no? Y entonces me dije a mí misma, seguro que va muy bien, pero es que si no hay una evidencia científica que lo demuestre, difícilmente esto va a llegar a estas personas porque los médicos no lo van a recomendar, no se va a poder ofrecer desde entornos sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces empecé a investigar y vi que el yoga se ofrecía en los mejores hospitales del mundo. Vi que el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es el segundo centro oncológico más importante del mundo, había empezado a ofrecer yoga a sus pacientes en 1999. Entonces, bueno, me formé con ellos. Me formé también con otros pioneros a nivel Estados Unidos, que son los que han empezado con todo esto. Bueno, más allá de la India, pero fueron los que empezaron, muy pioneros en esto. Y entonces empecé pues a aplicarlo aquí. Cuando yo empecé a aplicarlo aquí en Barcelona, en Cataluña, el yoga no se ofrecía en ningún hospital. O sea, tú buscabas en los hospitales, ponías en el buscador, ponías yoga y no salía nada. A lo mejor salía, pues, se hizo un taller para mujeres embarazadas, algo así, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, después de mucho trabajo, de mucha pasión, de aliarme con personas pues también clave y tal, pues creo que fue en 2002, hace como 2 años y pico, desarrollé el primer programa de yoga en la sanidad pública que tuvo lugar en el Hospital del Mar y que fue un programa anual, es decir, fue más allá de 3 meses de práctica o un taller más pequeño, ¿no? Sino que fue el compromiso del hospital con la asociación de Amics del Hospital del Mar, que es la asociación que está de pacientes. Pues fue un compromiso para decir, oye, creemos en esto y esto lo queremos ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, a partir de allí empezó como un boom y más hospitales y más iniciativas empezaron a sumar y hoy en día ya el yoga pues estará como en más de 10 hospitales. Por ejemplo, gente de nuestro equipo pues lo ha introducido en el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, que es para niños con cáncer, en Vallebrón también para niños y adolescentes con cáncer, etcétera. Entonces, bueno, yo ahora tengo mi propia formación, formo profesores que están por todo el territorio español, pero también a nivel internacional. Y bueno, no sé si me he alargado demasiado hablando un poco del proyecto, pero realmente es un proyecto que me apasiona mucho y da mucho de sí. No, está totalmente bien la respuesta. Nos parece súper interesante. Además, antes comentabas el tema de la evidencia científica, ¿no? Entonces, sabemos que el yoga tiene múltiples beneficios. ¿Y qué dice la evidencia científica sobre sus efectos, por ejemplo, en los pacientes oncológicos? Mira, este tema es importantísimo porque, como sabéis, el Ministerio de Sanidad a nivel Estado español
hablan de las pseudociencias y esto realmente ha generado pues como mucha controversia, mucha confusión. Entonces me gustaría aclarar esta confusión. El yoga tiene evidencia científica. El yoga no es una pseudociencia. De hecho, el yoga, no hay que confundir los términos. El yoga no es una pseudociencia. El yoga es una práctica cuyos algunos de sus beneficios la ciencia actualmente demuestra. Y la prueba de ello, y este es un dato muy relevante, es que las guías de práctica clínica oncológica, que son las guías de práctica clínica, son aquellas guías que hacen recomendaciones a nivel mundial y que todos los médicos y los profesionales de la salud miran a ver qué dicen, son como la guía. Pues las guías de práctica clínica oncológica internacional recomiendan el yoga para depresión, para ansiedad, y estas guías no recomiendan nada que no tenga evidencia, obviamente. Entonces recomiendan el yoga para la ansiedad, para reducir la depresión en personas con cáncer, para mejorar la disfunción sexual, para mejorar las disfunciones cognitivas asociadas al cáncer, por ejemplo, pues la memoria, la pérdida a veces de facultades de concentración, etc. Y luego, fijaros que, por ejemplo, y luego, por ejemplo, también con el dolor, recomiendan el yoga para reducir el dolor en las personas con cáncer. Y fijaros que a veces los beneficios vienen de forma indirecta, es decir, la depresión está directamente asociada a la enfermedad cardiovascular. Hay mucha evidencia de esto. Hay mucha evidencia también que demuestra que la depresión, todas las formas de depresión, reducen la longevidad, promueven una mayor mortalidad. Entonces, y lo mismo con las enfermedades cardiovasculares. De hecho, la OMS dice que la enfermedad cardiovascular y la depresión son las dos líderes mundiales de incapacidad, de enfermedad, de mortalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que decimos, vale, estas guías de práctica clínica recomiendan el yoga para reducir la depresión, pero la depresión está asociada a la enfermedad cardiovascular que tiene pronósticos muy, muy serios. Y luego también estas guías también nos hablan de que el yoga se demuestra que ayuda a mejorar la calidad del sueño, o sea, reduce el insomnio. Y de nuevo, estas relaciones indirectas, estas correlaciones, el insomnio está asociado a otras variables que son muy negativas, como es, por ejemplo, un aumento de la inflamación, un aumento de los problemas también cognitivos, como la pérdida de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, y luego también el insomnio está relacionado con un descenso de la capacidad del sistema inmune. Es decir, el yoga es una práctica fantástica, la ciencia está empezando cada vez a demostrar más cosas, y yo que llevo mucho tiempo investigando esto, he visto que ha hecho así. O sea, vosotros, mira, podéis mirar en mi Instagram y tengo un post que es muy interesante porque es un gráfico que demuestra el crecimiento de la evidencia científica en yoga. Y veréis que empezó hace unos 20 años y es así. O sea, la curva es así. O sea, se ha multiplicado de forma exponencial. Entonces, yo creo que ya tenemos que superar este discurso de que si el yoga es pseudociencia, que si no sé cuántos. El yoga, a raíz de la publicación de mi libro, hice una investigación así casera, y es que miré los 50 mejores hospitales del mundo según el ranking de Newsweek. Miré 50 mejores hospitales del mundo y me fui uno por uno y mirando si recomendaban o ofrecían yoga. Y el 75% de estos 50 mejores hospitales del mundo o bien recomiendan o bien ofrecen yoga a sus pacientes. Con lo cual yo creo que hay que superar este discurso, hay que empezar a proporcionar, a ofrecer, a compartir yoga con la gente que tanto lo puede necesitar. Siempre que se haga bien, esto es obvio. Y Mireia, ¿cómo se adapta el yoga a las necesidades específicas de los pacientes oncológicos o a sus limitaciones físicas, por ejemplo? El yoga, por definición, el yoga es una práctica que se adapta. El yoga se adapta a todo, se adapta a ti, se adapta a mí, se adapta a la persona que tiene un cáncer, se adapta a la persona que tiene un trauma, se adapta a cualquier persona. Yo, por ejemplo, que hace más de 35 años que practico yoga, yo hay cosas que no puedo hacer, es obvio, y que tampoco quiero hacer. Y el yoga se adapta a mis condiciones físicas, ¿no? No tendría sentido si no. Entonces, en este enfoque, el yoga
se adapta absolutamente a las personas con un cáncer, igual que se adapta a una persona que tiene 90 años o a un niño de 10. Entonces se adapta a nivel físico, se adapta también a nivel emocional, etc. Fijaros, porque hay una cosa muy interesante, y es que yo lo veo así, ¿no? O sea, yo, tal como lo veo, todos tenemos como carencias, ¿no? A veces nos desequilibramos, no estamos siempre armónicas, etcétera, ¿no? Entonces el yoga va como armonizando y cubriendo aquellas áreas que están como más vacías, más huecas, y te va como reequilibrando. De hecho, el yoga es una práctica que lo que hace es estimular la homeostasis. Entonces, se hizo un estudio muy interesante, y es que se evaluó el impacto que tenían las extensiones de yoga, que son las posiciones en las que abres toda la zona torácica, en personas que estaban deprimidas y en personas que no estaban deprimidas. Pues las posiciones de apertura torácica tuvieron un mayor impacto en la gente que estaba deprimida que en la gente que no estaba deprimida. Y esto es como si tú, si ahora te dan un vaso de agua, pero no tienes sed, pues bueno, a lo mejor bebes un poquito y está bien. Pero si tú estás atravesando un desierto y estás muerta de sed y te dan un vaso de agua, eso te va a hacer la diferencia. Entonces, para mí el yoga actúa un poco así. Y la prueba es un poco este estudio que se hizo, que era un estudio muy pequeñito, ¿no? Pero que es algo que yo puedo ver en las clases, como personas que están muy sedientas de una paz, de una armonía, de comprenderse, de liberar determinadas cosas, pues el yoga realmente es como que se mete por todos aquellos agujeritos y va haciendo como su trabajo para ayudarlas a armonizarse y a que todo vaya fluyendo mucho mejor. Y yo tengo una pregunta, Mireia, es que nosotros que trabajamos la parte emocional, me gustaría saber qué papel juega la conexión cuerpo y mente en el proceso de recuperación emocional de los pacientes. Claro, de hecho, es que lo natural es estar conectado con tu cuerpo. Lo que no es orgánico es esta disociación que se genera y que me ha pasado a mí y nos pasa a todos. Porque, ¿qué sucede? Que sucede que lo natural es estar en comunión con tu cuerpo. Lo natural es que una mamá, cuando tiene su bebé dentro, pues esté en comunión con este bebé, y que luego el bebé nazca y esté en comunión con su madre, y luego el bebé se abra al mundo y esté en comunión y de forma orgánica conectado a su cuerpo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la vida es adversidad, hay un montón de adversidad y hay que poderla gestionar, y a veces no siempre tenemos las herramientas para gestionarla. Entonces, a veces hay impactos, como puede ser un diagnóstico de cáncer, y el impacto de las cirugías, por ejemplo, de una mastectomía, etcétera, etcétera, ¿no? La pérdida de pelo, pues a lo mejor con la quimioterapia, etcétera. Hay impactos que son muy fuertes, y si no tienes herramientas para gestionarlos, se genera una disociación. Es decir, la mente, para evitar sufrir y para evitar, y porque quizá no puede acabar de integrar todo aquello que está percibiendo, ¿no? Pues lo que hace es que se disocia y se distancia. Y aquí es esta desconexión. Entonces, esta desconexión genera todo tipo de problemas porque no estamos enraizadas en nosotras mismas, ¿no? Entonces, si tú no estás enraizado, el tipo de decisiones que vas a tomar, pequeñas o grandes en tu vida, van a ser desde un lugar de desconexión, y eso tiene un montón de implicaciones. Entonces, os pongo un ejemplo que ilustra muy bien esto. Una mujer vino hace ya mucho tiempo, una de las primeras alumnas, vino a una clase, era una mujer relativamente joven, tenía unos 40 años, y le habían hecho una mastectomía. Y entonces empezó a hacer yoga, porque ella no creía en el yoga para nada, que estos casos me encantan porque es gente súper incrédula, pero ella se dijo a sí misma, oye, vale, tengo este diagnóstico, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar. Entonces el yoga se lo propusieron y dijo, bueno, no me creo esta película, pero voy a probar. Entonces vino, y las 2 primeras clases estaba incómoda. Pero claro, el yoga es silencio, el yoga es escucha, el yoga es observarte. Si tú estás en un estado de disociación, probablemente estés incómoda cuando todo se silencia y cuando estás contigo misma, ¿no? Confrontada. Entonces estaba incómoda y se quería ir. Entonces, después de la primera y segunda clase, pensó, no voy a volver, pero dijo, no, venga, yo me he prometido a mí misma que voy a hacerlo todo y tal. Y volvió. Y la tercera clase, este es un caso un poco más extremo, ¿no? Entonces, en la tercera clase, porque hay gente que enseguida ya entra, ¿no? En la tercera clase, dice, pasó algo, hubo como un clic, empezó a llorar, empezó a sacar, y me dijo, este fue el principio
el día en que volví a reconectar conmigo misma. Entonces luego con esta mujer seguimos la relación, de hecho fuimos a la radio una vez, a un programa que nos invitaron y tal y cual, ella explicó su historia y realmente ella decía, el diagnóstico de cáncer y el tratamiento, es decir, la mastectomía, me habían distanciado de mí misma, no me reconocía. Me miraba al espejo y no me reconocía, o sea, me decía, yo no era yo. Era como ver una actriz o una otra persona que estaba metida en mi cuerpo y llevaba su vida, pero yo no me reconocía. Entonces, claro, esto, si no vuelves a unirlo, genera todo tipo de problemas. Entonces, el yoga, ¿qué significa la palabra yoga? La palabra yoga significa unión. ¿Unión de qué? Unión de todas estas partes que los yogis ya sabían hace miles de años que se nos desconectan, porque la vida es así, y la parte física va por su cuenta, la parte emocional la tenemos allí bloqueada porque no queremos ver y miramos para otro lado. La mente va a todo tren, venga, venga, rapidísima y se nos descontrola. Es decir, el yoga es la práctica que armoniza todo esto, lo vuelve a conectar, lo vuelve a integrar y nos lleva, por esto, gracias a esta integración, a un estado de paz. Y desde este estado de paz podemos aceptar, podemos integrar, podemos procesar. Es decir, vuelvo a la pregunta, es importantísima la conexión emocional y la conexión con el cuerpo y el yoga, evidentemente que la promueve. De hecho, es una práctica fantástica y estrella para promover esta conexión. Y en tus clases, Mireia, ¿cómo impacta el yoga en la autoimagen de la persona? Pues mira, sí, esto también es Percepción de muy su bonito. cuerpo. Sí, porque ¿qué sucede? Que estamos muy identificadas con nuestra identidad, o sea, con este pelo, este jersey, esta cara, este personaje, ¿no? Un poco que es el que nos hemos creado para funcionar por la vida, ¿no? Pero ¿qué nos dice el yoga? Que nosotros no somos eso. El yoga nos habla de que nosotros somos esta naturaleza interna esencial que es paz, o sea, somos mucho más que esta identidad física, que nuestros pensamientos, que todo esto, ¿no? Entonces, en cuanto a la autoimagen, que muchas veces se ve afectada con procesos de cáncer porque hay a lo mejor pues la gente gana peso por algunas medicaciones o pierde mucho o el tema del pelo, las cirugías, cualquier cosa. Y esto evidentemente es un impacto que es muy fuerte, ¿no? Entonces el yoga no hace otra cosa que recordarte, pero no porque alguien te lo diga así, ¿no? A nivel cognitivo, sino porque toda la experiencia, la práctica, es un aflorar y conectar con este amor, con esta paz, con esta belleza que todos tenemos dentro, pero que lo olvidamos porque nos identificamos con todo esto externo, ¿no? Entonces, las personas cuando sienten esto están mucho más tranquilas. Y ahora pienso, hace muy poco una mujer muy, muy graciosa porque cuando acaba la clase dice, es que me va tan bien el yoga, dice que es que incluso me encuentro más guapa. Entonces, es un poco esto, ¿no? O sea, ¿por qué se encuentra más guapa? Ella ya es muy guapa. El yoga se lo ha recordado, entonces es como, guau, ¿no? O sea que sí, también ayuda mucho. Además, hay evidencia que demuestra cómo el yoga ayuda a la mejora de esta autoimagen corporal, precisamente por todo esto. Para encontrar estos beneficios que nos estás explicando, que nos parecen súper interesantes, ¿con qué frecuencia recomendarías practicar el yoga para poder obtener un beneficio emocional, pero también físico? Mira, la realidad es que el yoga, al final, ¿qué es el yoga? El yoga es poder... ¿Qué nos dicen los textos antiguos que es el yoga? Los sutras de Patanjali, que es el clásico, es como la Biblia del yoga, nos dice que el yoga es aquella práctica que reduce y va eliminando los movimientos que genera la conciencia, ¿no? Todo esto, imaginemos que nuestra mente es como un lago y el viento son los pensamientos, pues hay todas estas olas. Estas olas no nos dejan ver lo que hay en el fondo del lago y el lago tampoco puede reflejar lo que hay arriba, ¿no? Entonces el yoga sería esta práctica que nos ayuda a ir silenciando todo este movimiento mental para poder llevar la mente a este estado de calma. Entonces esto es importante hacerlo cada día. Ni que sea 5 minutos, encontrar un momento, o sea, hay que salir un poco de la idea de que el yoga es hacer posturas súper complicadas y durante 1 hora y media o esto. No es esto. Esto está fantástico, ¿no? O complicadas o no, da igual, ¿no? Pero está fantástico poderle dedicar 1 hora y media. Pero realmente es una práctica diaria, es como si no sacas el polvo o no te duchas, ¿no? Cada día, bueno, sacar el polvo cada día tampoco, pero ducharnos sí, ¿no? Si no te lavas los dientes cada día, ¿qué pasa, no?
Pues es un poco la misma idea, es decir, la mente, y más en el mundo en que vivimos hoy en día, que hay una estimulación bestial, tenemos que tener herramientas para poder serenando cada día, cada día, cada día. Esto, y esto lo demuestra la evidencia científica también, esto genera un automatismo. Como más practicas, como más pasas del sistema simpático, que es el sistema nervioso que te mantiene como muy alerta, como en el estrés, pasas al parasimpático, que es el de la relajación. Si esto lo haces cada día, generas una flexibilidad. Te es mucho más fácil desconectar y reconectarte, ¿no? Es mucho más fácil acceder a esta paz. Entonces, idealmente cada día, ni que sean una práctica de 10 minutos, 5 minutos. Pero si no, para empezar, un día a la semana ya está bien. Vas un día a la semana y vas a clases. Y esto te facilita empezar como un ritmo. Y a partir de aquí tienes ya la idea de irlo poquito a poquito, irlo introduciendo en tu vida. A lo mejor luego haces pues 2 días a la semana. Y a lo mejor luego haces pues esto un poquito cada día antes de irte a dormir. Haces un yoga nidra, por ejemplo, una práctica de relajación guiada. Entonces, la idea es, sobre todo en personas que están en procesos oncológicos, la recomendación es cada día un poquito. Yo, por ejemplo, tengo en YouTube, si ponéis mi nombre, tengo unos vídeos que grabé muy sencillos para personas con cáncer que hice durante el confinamiento porque la gente no podía continuar viniendo a las clases. Y allí tienes unas prácticas muy sencillas. Luego, en la Asociación Yoga Sin Fronteras, que también os podéis conectar en la web, podéis ir a una parte donde pone recursos y ahí hay unos audios grabados de relajación que son, bueno, te los pones, no tienes que hacer, esto sí que es muy fácil, no tienes que hacer nada. Te los pones, escucha, y esto también se demuestra con evidencia científica cómo reduce todo el estado de estrés, aflora la relajación, aflora el sistema parasimpático, etc. ¿Y puedes compartir algún testimonio que te haya marcado trabajando con pacientes oncológicos? Pues mira, os voy a compartir un testimonio que me ha tocado personalmente mucho. Bueno, a lo largo de todo ese tiempo he tenido muchísimos, pensar que he hecho cientos de clases, ¿eh? Pero hay uno que ha sido muy reciente. Y es una mujer, era una mujer con un cáncer ya muy avanzado, estaba en situación paliativa, y hice una práctica con ella, estaba en la cama. Cuando yo llegué, pues estaba en posición fetal por dolor. Y no se encontraba bien, estaba en las últimas semanas, estaba ya con una situación muy, muy avanzada. Entonces hice una práctica, esto también es importante ponerlo de relieve, a veces pensamos que el yoga es hacer una posición muy difícil, lo que decíamos de la adaptación, y fijaros aquí lo que hice. La mujer estaba estirada en la cama, hicimos una toma de conciencia, que es una práctica de autoobservación desde el no juicio, la no crítica, desde la amabilidad, desde calidad de testigo, ¿no? De forma muy amable, sobre todo. Hicimos una relajación guiada, hicimos un poquito de regulación de la respiración muy suave, y esta mujer, cuando acabó la sesión, se quedó en Savasana, es decir, en posición, para la gente que no lo conoce, es una posición en la que estás estirada, boca arriba, con las palmas de las manos mirando hacia el cielo, una posición de máxima relajación, y se quedó dormida. Y cuando yo me fui y luego la enfermera que la atendía me contó luego que cuando entró después y la tuvo que despertar porque, bueno, pues tenía que seguir con procedimientos y tal, le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le contestó, le dijo, estoy en el séptimo cielo. Entonces yo con esta mujer hice alguna clase más y ella decía, me ha sorprendido mucho ver estos efectos porque yo no sabía que esto podía generar realmente tanto beneficio, ¿no? O sea, que me pudiera encontrar tan bien, o sea, también, entenderme. O sea, que de cómo estaba pudiera aumentar tanto mi bienestar hasta el punto de dormirme. Y ha ido mucho más allá de un bienestar físico. Ha ido a un espacio de bienestar emocional, de paz, de bienestar emocional, y me refería de paz espiritual, que es importantísimo, porque a veces en estos momentos nos preocupamos mucho de la práctica médica, clínica, que es importantísima, obviamente, pero ¿qué pasa con toda la parte espiritual? ¿Qué pasa con el miedo a morirte? ¿Qué pasa con todos aquellos temas emocionales que no están resueltos? ¿Cómo los integras, no? Entonces, este tipo de prácticas acompañan estos procesos de una forma muy amorosa, muy respetuosa. Y ya veis el resultado, ¿no? O sea, muy bonito. A mí me encantó me encantó por la dificultad de la situación, ¿no?
Y luego, evidentemente, tengo pues un montón, o sea, por ejemplo, un caso, ¿no? Ahora pienso un caso de un hombre, porque realmente en las clases solo vienen mujeres, que dices, bueno, pero ¿qué pasa, no? O sea, es un tema, el yoga, todos son mujeres en las clases o sea, a lo largo de estos años han venido 5 hombres, quizá, bueno, hablo de clases para personas con cáncer, ¿eh? Pues bien, este es un caso de una persona, un hombre, de unos 50 años, totalmente, vamos, muy mental, un hombre muy exitoso profesionalmente, bueno, una vida muy activa. El yoga le parecía la chorrada más grande del universo, etcétera, etcétera. Y le diagnostican una metástasis con un tumor en el cerebro, tumor en los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces me contacta su mujer y me dice, oye, por favor ayúdalo, yo creo en el yoga, yo creo que le puede ayudar. El yoga sobre todo tiene que bajar los niveles de estrés, porque el pronóstico era muy severo, él miró por internet y veía, bueno, pues que estaba en unas etapas muy finales, ¿no? Entonces, bueno, lo contacté, le expliqué que en su estado era muy importante que pudiera activar el sistema parasimpático, que es el de relajación o digestión, que estaba absolutamente colgado y atrapado en el sistema simpático, que es el de lucha o huida, que es el que nos prepara para hacer frente a una amenaza y que estaba allí, pero que es estar allí de forma crónica. Este sistema está diseñado para activarse de forma puntual, pero cuando está activado de forma crónica y además con estas situaciones clínicas, pues hace que dificulta mucho más todo el proceso, ¿no? Y empeora muchas variables, ¿no? Entonces, lo vio clarísimo, o sea, fue una explicación como muy científica, ¿no? Dijo, no, vale, vamos directos y empezamos a hacer clases, en este caso, cada día. Y realmente al cabo de, no al cabo de muchas clases, al cabo de poco empezó a poderse relajar. Pensé que era una persona que no podía dormir ni con pastillas, ¿eh? Porque claro, él veía que se moría porque había mirado por internet y su cáncer era muy agresivo, ¿no? Tengo que decir que de esto hace ya 4 años y esta persona hasta ahora está muy bien, con muchísimo bienestar y muy bien. Bueno, el caso es que al cabo de pocas sesiones, ojo, no digo que sea por el yoga, ¿eh? Siempre tengo que clarificar y puntualizar mucho. Ha sido porque ha tenido excelente tratamiento médico, pero también porque él ha puesto mucho de su parte, ¿no? Que a veces pones de tu parte y no tiene unos resultados pues así, pero en su caso, él, bueno, quiero poner de relieve que ha sido por todos los buenísimos tratamientos médicos, pero también por lo que él ha puesto de su parte. Entonces, él al cabo de pocas sesiones, pues ya me decía, accedo a unos estados de paz que no sabía que existían. O sea, a mí me llegan a contar, me decía, ¿no? Me llegan a contar esto antes de este cáncer y me pienso que son chorradas, pero es que realmente puedo llegar a unos estados de calma y de relajación y de paz, que es que todo me queda más lejos, todo me queda más distante, ¿no? Entonces, estos casos que os he explicado son casos como muy flashes, ¿no? Muy atractivos. Es verdad que hay personas a las que a veces el yoga no les resuena, que a lo mejor tienen una mochila tan cargada de tanta cosa, que el cáncer solo hace que añadirse a toda esta mochila con tanta cosa, que a veces me ha pasado alguna vez, ¿no? Que es muy difícil y están a lo mejor en fases ya muy avanzadas, es difícil poder integrar la práctica, ¿no? O sea, es decir, hay de todo, pero desde mi experiencia hay mucho más, infinitamente más de personas a las que realmente el yoga ha ayudado muchísimo. Y la prueba de ello es, como os digo, ¿no? que se recomienda desde los mejores hospitales del mundo para la gestión de estos efectos, ¿no? que tiene una enfermedad. Mireia, antes de acabar, tenemos una última pregunta que hacerte. Seguiríamos haciéndote preguntas porque nos está resultando súper interesante todo lo que nos explicas sobre cómo el yoga puede beneficiar la vida de muchas personas. Pero antes de la última pregunta, nos gustaría que nos dijeras cómo pueden contactarte o dónde pueden encontrarte, de qué manera pueden practicar yoga de la manera que tú lo enseñas. Si lo puedes decir a la gente que nos escuche. Sí, mira, si me queréis contactar, podéis poner, estoy en Instagram, Mireia Comacros, ponéis. Tengo también mi página web, allí también es todo mi nombre, todo seguido, sin el guión, todo seguido, .com.
Y allí pues también tenéis información y también tenéis un mail. Y luego, pues nosotros formamos a varios profesores, y hay muchas profesoras que están formadas con nuestra metodología, que es una metodología que está basada en las formaciones que he hecho yo a nivel internacional y que son pioneras en esto. Es decir, es la metodología basada en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Yoga for Cancer and Chronic Illness, que es una de las entidades, uno de los programas pioneros en Estados Unidos, que empezaron en 1997 a formar a profesores en esto, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastantes profesoras ya que tenemos aquí en Barcelona y también en el resto de territorio español y también en otros lugares, en otros países de habla hispana. Y pues nada, que me contacten y les puedo buscar algún profesor si no pueden venir a mis clases, por ejemplo. Y eso, que me contacten sobre todo sin ningún problema. Me encanta, para mí esto es una pasión y la verdad es que me doy mucho, o sea que, porque me encanta. Entonces cualquier persona que me contacte pues va a tener una respuesta pues entregada, seguro. Y bueno, tu libro. Eso es. Sí, que ¿Qué me hemos hecho la podrías segunda decir edición. de...? Hemos hecho la Ajá. segunda edición, que está muy bien y bueno, pues aquí explico todo un poco. Explico, cuando me propusieron, esto me contactó el editor de Joaquín Palau, el editor de la editorial ARPA, porque quería que escribiera un libro de todo esto, ¿no? Todo esto que estaba haciendo y tal. Entonces, y lo que hice con el libro fue, yo busqué las formas, las vías a través de las cuales el yoga ayuda en este sentido, ¿no? Cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, etcétera. Y identifiqué unas vías y luego estas vías están explicadas con la evidencia científica que hay. Es decir, no digo nada que no esté demostrado científicamente. Esto para mí era muy importante porque lo que yo quiero es que esto se difunda en entornos sanitarios. Por lo tanto, todo está muy basado en evidencia. Y luego hay testimonios, muchos testimonios míos, de mis sesiones, y luego al final hay parte práctica. Es decir, hay toda una práctica, cómo hacer una clase, cómo hacerte una sesión, qué posiciones puedes hacer, todo súper adaptado, etc. Y lo podemos encontrar en Amazon, por ejemplo, Sí, en sí, otras sí, sí, sí. En las librerías también debe estar. Se agotó en un librerías. momento determinado, pero yo creo que ahora se pide y claro que hay stock, o sea que claro que se ha hecho esta segunda edición, o sea que está en el mercado. Ujú. Y si lo Perfecto, pues a ver. compráis por Amazon, ponerme alguna reseñita que siempre va bien. Ah, ujú. Genial, Muy bien. pues a ver si agotamos esta segunda edición y que a través de nuestro proyecto pues ayude a ello. Y para concluir, Mireia, antes nos has explicado un par de casos y entre ellos hemos visto estresores, sobre todo en uno de ellos, ¿no? En la vida que tenía, era por un momento difícil, ¿no? Y que a través de eso, pues, y otras causas de la vida, pues, no podía dormir, etc. Un momento difícil, podríamos denominarlo también. Para todas aquellas personas que escuchan nuestro programa, que son pacientes, pero también son familiares o personas que quieren escuchar otras opiniones sobre de qué manera se puede convivir o transitar por esta enfermedad y que están pasando por estos momentos difíciles, ¿no? Que comentabas, que alguno de ellos se puede ver reflejado, ¿qué mensaje les darías sobre cómo el yoga puede transformar su experiencia? Mira, voy a utilizar cómo el yoga, cómo la Universidad de Harvard define el yoga, que me parece que Ujú, es muy ilustrativo. ujú, Dicen que es una práctica de autorregulación, es decir, nos ayuda a autorregularnos, y que tiene la capacidad de identificar patrones físicos, emocionales, cognitivos y conductuales nocivos y transformarlos en patrones más positivos y saludables. Y como decíamos, el yoga se adapta, con lo cual todos somos distintos, todos tenemos distintas cosas a estos niveles que el yoga nos puede ayudar a ir modulando, a ir armonizando. Entonces es Ujú. una práctica integral. Entonces a mí me gusta mucho esta definición de la Universidad de Harvard porque ilustra muy bien lo que hace realmente el yoga, ¿no? Te encuentras mejor físicamente, quizá las lumbares, ¿no? Si te dolían, pues te duelen menos, tienes más bienestar físico. Luego, emocionalmente, las emociones negativas disminuyen, suben las positivas, porque el yoga es una experiencia de seguridad en el cuerpo y por esto
disminuyen las negativas, pues suben las positivas. A nivel cognitivo, todo el parloteo mental va cesando, se van alejando los pensamientos, conectas con este estado interno de armonía y de paz. Y esto hace que a nivel conductual, pues promueve conductas más positivas, más saludables, te ayuda, esto también se demuestra, ¿no? Te ayuda pues a hacer una dieta más buena, te ayuda a hacer ejercicio, te ayuda a dormir mejor, a seguir más los ritmos circadianos, es decir, es una práctica que apoya todas las conductas más positivas y saludables. Muy bien, pues Mireia, muchísimas gracias por aportar toda esta información de valor a nuestro canal. Creemos que mucha gente va a encontrar muy interesante esta entrevista, sobre todo en pacientes oncológicos, que pueden ver en ella pues como otra manera o otro recurso más, ¿no? para poder pasar por su enfermedad con una experiencia llena de, por ejemplo, de beneficios, ¿no? Como podrías ofrecerle la práctica del yoga. Así que muchísimas gracias por venir aquí a nuestro espacio y pues nada, despedirte hasta la próxima y que tenga mucho éxito este espacio tuyo que lo encontramos desde Edad Biológica muy interesante, por eso pensamos también que era muy interesante que entrevistarte. Muchas gracias por invitarme. Quiero recordar una cosa que ahora cuando hablabas me ha venido ¿Vale? importante. El yoga se ofrece siempre de forma complementaria a los tratamientos médicos, no alternativa, no es una práctica alternativa. Alternativa significa que haces o esto o lo otro. Eliges una cosa o la otra. Complementaria significa que haces la parte médica y además haces la parte esta de yoga. Entonces, esto te ayuda, las dos cosas unidas, a reducir efectos secundarios, mejorar tu bienestar y tal. Esto es importante. En cualquier caso, muchas gracias por invitarme. La verdad que lo he disfrutado mucho. Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Un placer, Mireia. Muchas gracias. Pues hasta la Hasta la otra. próxima. Adiós. Adiós.